buenas noches, la edición de Noticias Repretel la iniciamos desde el sector de Barrio Cuba, donde un violento choque entre el tren y un autobús dejó cerca desde el sector de Alajuelita hacia San José y respetó el paso del tren por este cruce en Barrio Cuba, tren que venía de la estación del Pacífico hacia Pavas y posteriormente hacia Belén, con una cantidad importante también de pasajeros. Colisionaron al menos el tren por el costado al autobús, provocando así lesiones importantes en un grupo de personas que viajaban a la mitad de la unidad. 40 pacientes con algunas lesiones, 28 de ellos con heridas de consideración, con golpes importantes que requirieron su traslado a los diferentes centros hospitalarios más cercanos y 7 de ellos, según confirmaron las autoridades de socorro, requirieron ser enviados a los hospitales más importantes de San José. Les estamos hablando del Calderón Guardia, Hospital San Juan de Dios y también el Hospital México, sin dejar de lado que dentro de la unidad del autobús viajaban 4 niños, quienes fueron trasladados hasta el Hospital Nacional de Niños para su valoración. Estas imágenes reflejan la gravedad de esta emergencia, que sin duda es un retrato de lo que viene pasando durante las últimas semanas en el irrespeto con respecto al paso del tren y las múltiples colisiones que ya han cobrado vidas durante el último mes. Vamos a ver parte de estas imágenes y de la atención que realizaron cerca de 50 socorristas de bomberos y de la Cruz Roja. Simplemente cuando iba pasando el bus a las vías, nada más se vio el tren donde pita y pegó, nada más, y ahí nos arrastró. Lo único que... ¿En qué posición del bus venía usted? En el puro golpe, en el frente, al lado donde pegó el tren, y yo me tiré hacia el otro lado apenas vi que iba a pegar, entonces por eso no me pasó nada, pero la señora que a la par mía sí quedó muy prensada ahí. El bus venía demasiado rápido y la pitoreta del tren ya nosotros la habíamos escuchado, estábamos haciendo el alto nosotros lo más bien, pero nos impactó el bus, nos arrastró totalmente. Nosotros hicimos el alto, yo y el otro carrito, pero el bus venía muy rápido, yo lo vi que venía muy rápido y cuando yo me percaté también venía el tren, entonces el tren lo agarró por el puro centro al bus y el bus nos arrastró a nosotros. El bus, el semáforo estaba en verde, el bus pasó y el tren venía, lo pegó por el frente, yo venía atrás. El tren nunca pitó. Sacar a la gente más herida fue muy complicado en el instante. No, ellos era la gente, sacar a la gente ahí, los chiquitos más que todo. Porque si no, era complicado, porque estaba echando mucha gasolina el bus. Entonces hay que sacar a los chiquitos y todo ahí. Sacamos todo ahí. Yo estaba haciendo el alto en ese momento y el tren tocó la pitoreta y después el bus se brincó, pasó sin ver que no venía el tren y en ese momento lo pegó y se trajo los 2 carros, y hasta el mismo bus y todo, pero sí fue tamaño susto. Efectivamente ya tenemos alrededor de 40 pacientes, se ha hecho una selección de acuerdo a la gravedad de cada uno de ellos. Tenemos adultos mayores, tenemos personas, niños, y realmente la situación se complicó al principio, más por como ustedes vieron, fue bastante, la colisión fue bastante fuerte. Sin embargo, les puedo decir que únicamente 2 pacientes hasta este momento estaban calificados como rojos, ya han sido trasladados. Tenemos muy pocos pacientes amarillos, o sea, con Eran las declaraciones de Luis Salas, jefe de bomberos, quien estuvo atendiendo esta emergencia. Versiones hay múltiples, hay muchas, y es que quienes venían en el bus, algunos aseguran que no escucharon el pito del tren, mientras que los que estaban cerca afirman que la máquina sí venía sonando la pitoreta. Los señalamientos se dan contra el chofer del autobús, quien incluso permaneció dentro de la unidad por el lapso de 1 hora hasta que fue
pues sacado del autobús para recibir atención, pero bajo una custodia policial bastante amplia. Vamos a observarlo. ¿Qué puede decir al respecto del accidente? Tranquilo, déjalo pasar, por favor. Déjalo, tranquilo. Por aquí. Permiso, por favor. Cerremos. Ya no pasa. Ahora sí. Esta emergencia dejó cerca de 40 pacientes que requirieron atención médica, cerca de 50 socorristas, entre bomberos o miembros de Cruz Roja, voluntarios y permanentes, pero también médicos de algunas ambulancias privadas quienes participaron en el rescate de estas personas. Al menos 3 quedaron completamente prensadas con la estructura del bus, que quedó bastante dañada después del impacto en el costado derecho. Vamos a seguir escuchando reacciones de personas que estuvieron al momento del accidente e incluso también las declaraciones del presidente del Incofer. En el puro centro venía y yo nada más vi el tren donde venía el muchacho que venía a la par mía, sí le fue peor porque yo vi que él lo tenían ahí varios ratos. Yo creo que él se golpeó la pierna muy fuerte, yo no sé, fue un impacto demasiado duro para mí, pero yo gracias a Dios estoy bien, solo un poco la pierna, pero sí fue muy duro ver eso. El bus venía a una velocidad ya bastante elevada, venía frenando. Ya venía elevada, imagínense que el tren, ellos no tuvieron tiempo de nada, yo nada más lo vi, fue algo impresionante. El bus venía muy rápido también y los dos venían rápido. ¿Ustedes como pasajeros no escucharon la pitoreta del tren? Sí, ya la escuchamos, pero ya estábamos muy avanzados. Ya estaba el... ¿Quién le ayudó a salir del bus a ustedes? Un muchacho ahí, que no sé quién es, pero gracias a Dios yo estoy bien y yo medio pude salir, pues me golpeé la pierna, pero un muchacho ahí me decía tranquila, pero no sé quién es. El tren venía despacio, venía sonando la trompeta y golpeó, el bus se metió, y ahí eso fue todo lo que yo pude ver en ese momento. Heridos no hubo en el tren, solamente encontré un montón de gente herida en la parte de afuera. El chofer del tren venía pitando desde que salimos. Y aquí el imprudente fue el chofer, ¿verdad? Más que todo. El chofer del bus. Sí. El bus venía a mucha velocidad, ¿ustedes lo observaron? Eso sí, no, porque nosotros veníamos al lado atrás del... ¿verdad? No veníamos de frente. Sí. ¿Hubo gente en algún momento que requirió ayuda para salir del tren? No. Alrededor de 7 pacientes que tienen lesiones importantes fueron trasladados a centros médicos que llamamos clase A o centros médicos grandes. El resto de pacientes, alrededor de 20, fueron trasladados a las clínicas periféricas de toda el área de San José, con traumas leves. Hubieron otros pacientes los cuales se fueron valorados aquí en el área de concentración de víctimas, ¿verdad? Y ellos decidieron no ser trasladados a ningún centro médico. Juan José, los más delicados, quienes iban al costado derecho del bus. Correcto, los que tenían lesiones importantes en el costado derecho del autobús. Golpes en la cabeza, fracturas de clavícula. Lesiones de todo tipo, fracturas, traumas cerrados. Ya lo vieron acá, este es el tren que va hasta Pavas y Belén. La ruta que cubre es esta de Pavas y Belén. Es hora pico, o sea que es una hora de bastante tránsito, muchos pasajeros también. Nosotros estamos atendiendo cada vez un mayor número de pasajeros. Para este año el incremento anda por ahí de un 20% en el número de pasajeros y por supuesto que nos interesa cubrir nuestro trabajo también a la mejor, de la mejor manera. ¿De pasajeros que iban? En el tren actual, no, lamentablemente estaba en una sesión de trabajo arreglando otros asuntos y nos avisaron del accidente, pero todavía no tengo información, digamos, de cuántos había en el tren, etc. ¿Con cuánta frecuencia, don Guillermo, qué les da a este punto a ustedes dolores de cabeza? Ya, bueno, dichosamente no es tan grande como podría serlo, pero sí estamos teniendo accidentes, varios accidentes por mes. En realidad son más de 40 accidentes en los últimos 6 meses. Para que ustedes tengan una idea clara de qué fue lo que ocurrió, elaboramos una animación en 3D del accidente.
El tren que viene en el sentido este-oeste, de la estación al Pacífico hacia Pavas y posteriormente hacia Belén, mientras que el autobús viene sentido sur-norte con pasajeros que abordaron la unidad en Alajuelita y posteriormente se trasladaban al centro de San José. Es en el punto al costado de la fábrica de la Numar en Barrio Cuba, donde el autobús, pese a que algunos testigos afirman que el tren tocó la pitoreta, se atravesó y a una velocidad bastante alta, provocando así el impacto todavía más violento y sufriendo los pasajeros que viajaban en el costado derecho del bus, pues sufrieran golpes y lesiones de mayor consideración. Estamos hablando de algunas heridas en la cabeza, pero también fracturas en brazos, incluso en la clavícula. Estas tomas aéreas todavía nos muestran aún más la relevancia del sector en donde ocurrió este accidente y justamente el recorrido que pudo haber tenido el tren, en este caso que viajaba, reiteramos, del sector este hacia el oeste, rumbo a Pava, hacia Belén, y donde se encuentra en el punto específico, en este cruce en Barrio Cuba, al costado de la fábrica Numar, con el autobús que trasladaba unos 50 pasajeros. No se logró precisar la cantidad de personas, puesto que el chofer incluso tuvo que ser atendido por un golpe en el cuello y posteriormente trasladado a un centro hospitalario, eso sí, con el resguardo de la policía, porque había muchísimas personas, incluso pasajeros del autobús, que estaban muy enfadados con el chofer de la unidad, ya que no hizo lo que responsablemente debería realizar, que es frenar al momento que escucha la pitoreta del tren. Muy cerca de acá también trasladaron pacientes y personas que requirieron atención, y Oscar Ulloa nos tiene más detalles desde la clínica más cercana a este punto. Oscar, buenas noches. Muy buenas noches, información en vivo desde la clínica Moreno Cañas, justamente en el sector de Barrio Cuba, donde conversamos con pasajeros del autobús luego de ser atendidos por esta emergencia. Ellos nos hablaron del momento del accidente, la reacción del chofer y cómo actuaron otros usuarios de esta unidad. Luego de ser atendidos en la clínica, algunos usuarios del autobús narraron el momento del accidente. Para ellos, el bus pudo haberse detenido. Fue terrible. Por ejemplo, la cuestión esa de ahí de la pasadita esa, en ese momento el tren cuando impactó nos arrastró y ahí comenzó todo a volar ahí, de asientos y toda esa vaina. A mí me cayeron 4 personas encima. Yo noté que el tren pitó muy cerca. Pitó cerca y el bus no se percató quizás de eso. Lo que sí noté que el chofer le dio bimba al bus y punto. Este joven iba con su hermano junto a la ventana que impactó el tren. Y en el momento que iba pasando el bus pudo frenar bien. Y cuando yo vi que venía el tren, pero ya nunca frenó, siguió directo. Y ahí fue donde nos impactó, casi que en el puro centro del bus. ¿Usted vio el momento que venía el tren pitó? ¿Ustedes vieron que el tren quiso...? No escuché el pito, pero sí vi que el tren venía. Siento que él pudo haber frenado. Los usuarios con heridas leves fueron llevados a la clínica más cercana del accidente, la Moreno Cañas. Y justamente en esta clínica fueron atendidos varios usuarios del autobús. 4 personas fueron llevadas a otros centros médicos poco antes de las 6 de la tarde para terminar de atender sus heridas, principalmente fracturas, golpes en la espalda y cortes, según lo informó la Cruz Roja. Transbordo de un paciente amarillo, estable, se trajo aquí a la clínica, volvimos por un segundo traslado de pacientes, se trajeron 5 pacientes más. Después, posterior, se trajeron 2 pacientes más. Estos últimos 7 son categoría verde y por parte de personeros de bomberos también se trasladó un paciente categoría amarilla. Y es que este año los accidentes con el tren se han vuelto comunes. En lo que va del 2015 se registran al menos 1 por semana. No hay ninguna duda, el tren tiene prioridad. Es el primer actor dentro de la carretera que tiene vía libre.
Aún así, los choques con las locomotoras no cesan. Este año se registran 40 accidentes, al menos uno por semana. Este año se han atendido además 5 atropellos. Y 2 muertes. Una en Barrio Escalante en San José y otra en Plaza Víquez. Finalizar esta transmisión desde la clínica Moreno Cañas informando que hace cuestión de 2 minutos entraron oficiales de tránsito porque nos informó uno que aún andan localizando al chofer del autobús para hacerle el parte respectivo por este accidente. Desde la clínica Moreno Cañas, un reporte de Óscar Ulloa para Noticias Repretel y vamos con nuestro compañero Osvaldo Alvarado que tiene más información. Muy buenas noches, ubicados en el Hospital Nacional de Niños, son 4 los menores trasladados a este centro médico que venían a bordo de este autobús. Vamos a hablar de inmediato con el doctor Germán Guerrero, quien es uno de los médicos que ha atendido a estos menores. Doctor, muy buenas noches. Tal vez usted nos explica las edades de los niños y qué es lo que presentan ellos. Sí, bueno, efectivamente recibimos 4 menores, uno de 10 años, otro niño de 6 meses, y 2 hermanitas, una de 6 años y de 3 años. Estos últimos 3 con lesiones menores, el niño de 10 años pues sí con un trauma en la cara pues más considerable que ha requerido incluso un procedimiento quirúrgico. Adicionalmente también se atendió a la mamá de la menor de 6 meses que traía lesiones menores, que se catalogó como verde en escena, pero acá también le brindamos la atención. Doctor, entendemos que también los niños están haciendo exámenes para valorarlos y que pues saber si se les puede dar de alta esta misma noche o no. Sí, efectivamente estamos completando algunos análisis para ver si por lo menos a 3 de ellos les podemos dar de alta. El niño mayor, el de 10 años, es probable que sí quede en observación más tiempo. ¿Qué cirugía hubo que hacerle a ese niño, doctor? Reparación de las lesiones que tenía en la cara y en la boca principalmente, que perdió varias piezas dentales y varias heridas en cara también. ¿La vida de alguno de ellos corre peligro en este momento? No, en este momento no, gracias a Dios todos están estables. Perfecto, muchísimas gracias. El doctor Germán Guerrero, encargado de atender, uno de los encargados de emergencias del Hospital de Niños, de atender a estos 4 menores. Como ustedes ven, las probabilidades de que 3 de ellos salgan esta misma noche son bastante altas. ¿Qué es lo que ha pasado en las redes sociales? Este accidente también dejó una gran cantidad de fotografías y manifestaciones de personas que estuvieron en este accidente y lo vemos a continuación. Bueno, como ustedes escucharon, además de los 4 menores atendidos, incluso la madre de uno de ellos que tenía algunos pequeños problemas, fue atendida también en este centro médico. Desde el Hospital Nacional de Niños, este ha sido un informe de Osvaldo Alvarado para Noticias Repretel. Bien, gracias a nuestros compañeros por toda esta información. Más adelante volvemos con este mismo tema. Así es, tendremos otros detalles. También les informamos que 198 kilos de cocaína halló la policía en una embarcación sin gente, esto en Limón. La Policía de Colombia facilitó información que hizo posible encontrar la lancha. La droga estaba bajo la estructura.
Y el OIJ detuvo a un estadounidense de 65 años en el aeropuerto Juan Santamaría como sospechoso de turismo sexual. Se le decomisó una computadora, una cámara, tarjetas de presentación y algunas fotos de mujeres. 3 personas heridas, una de gravedad, fue el saldo del choque entre 5 carros en Cañas. Lo peor fue para 2 vehículos de carga liviana que chocaron de frente y uno de los conductores prensado. Según testigos, una maniobra indebida causó el percance. Un carro que adelante dejó caer un tronco. Entonces el carro que venía adelante mío frenó y el otro también, y donde yo frené se viró el carro y pegó de frente con este. Y la policía busca a 2 hombres que asaltaron un mini súper en la Florencia de San Carlos. El robo duró solamente 27 segundos. Así asaltaron un local comercial en San Luis de la Florencia, en San Carlos. El OIJ busca a los sospechosos de llevar a cabo el robo. Ambos sujetos llegaron en motocicleta, uno de ellos se bajó y amenazó con un arma de fuego al dueño del local, así como a un cliente que estaba en ese momento. Luego tomó el dinero de la caja y huyó del sitio. Pese a que se llevó a cabo un cierre de carreteras, no se logró atrapar a ninguno de los sospechosos. En los últimos 22 días en esta zona del país se registraron al menos 4 asaltos similares. El OIJ de Heredia detuvo a un hombre sospechoso de falsificar documentos y hacerse pasar por otra persona para estafar. El detenido se habría hecho pasar por uno de sus clientes y a su nombre solicitó préstamos y tarjetas por 10 millones de colones. Le decomisaron computadoras, documentos de bancos a nombre de la víctima y hasta una licencia de conducir falsa. Y atención, porque todas las licencias y cursos de manejo aumentarán de precio el próximo año. Se alista también un cambio en el documento para mejorar las medidas de seguridad y evitar la falsificación. Desde hace 12 años no se aumentan los precios de estos servicios y ya no se puede esperar más. Urge aumentar el costo de las pruebas de manejo y la licencia. Ya el COSEBI tiene lista su propuesta formal que se empezará a analizar de inmediato. La intención es que para el próximo año ya se aplique el aumento en los servicios. El curso teórico de manejo pasaría de costar 5.000 colones a 6.740 y en el caso de la prueba práctica costaría 8.490 colones. Actualmente el COSEBI usa parte de su presupuesto para subvencionar estos servicios. En el caso de la emisión de licencias se espera que el costo se unifique, que el documento cueste 11.470 colones sin importar si se saca por primera vez, se renueva o se duplica. Además, el MOP analiza cambios en el documento para mejorar las medidas de seguridad que impidan la falsificación. Para poder tener licencias más seguras que sean más difíciles de generar falsas. Pero eso queda supeditado también a toda la discusión que estamos teniendo de cómo es que vamos a hacer el aumento para poder llegar a cubrir el gasto. Cada una de las licencias tienen unas, la seguridad ha ido aumentando, nosotros todavía tenemos, las licencias que tenemos, el nivel de seguridad que tienen es un poco más viejo de lo que podríamos llegar a aspirar tener cambiando la tecnología con las que se emiten. El costo real de los servicios haría que la licencia cueste más de 20.000 colones. Sin embargo, en el MOP descartan aplicar aumentos de esa magnitud. El MOP enviará la próxima semana a la Contraloría el segundo documento que plantea cambios en el contrato para ampliar la ruta a Limón. Una vez aprobadas las modificaciones, se tienen 8 meses para que la empresa Check presente el diseño de la ampliación. Las obras iniciarán entonces hasta finales del próximo año. Bien, y hoy es noche de chances. Vamos a ver cómo estuvo la suerte el día de hoy. Vamos a ver los números. Ahí tenemos el número 39, primer premio con la serie 735. Muy cerquita, el número 42 con la serie 955. Y vea qué casualidad, Michael, el tercer premio también se repite el número. Número 42, serie 507. Felicidades a los ganadores que aprovechen el premio. Exactamente, como siempre decimos, que lo inviertan muy bien. Tienen la suerte, así que alargarla. Y el sonido de un tambor enfureció tanto a un perro Bull Terrier que atacó a 2 niñas en Cervantes de Alvarado de Cartago.
Los menores sufrieron heridas en pies, manos y también en los brazos. Dentro de esta casa se dio el inesperado ataque. Eran las 5 de la tarde de este jueves cuando un perro Bull Terrier similar a este atacó a dos hermanas de 15 y 10 años. El ataque se dio dentro de la casa donde estaban las niñas, en la localidad de El Trapiche, en Cervantes de Alvarado. Vecinos creen que la furia del animal se debió al sonido de un tambor con el que jugaban otros niños. El furioso can atacó a ambas menores que trataban de defenderse una a otra. A mi hija me las había mordido un perro y cuando le pregunté que cómo era la cosa, me dijo que a la más grande, la de 15 años, le iba toda mordida el cuerpo. Yo me asusté bastante, incluso bueno, me puse hasta a llorar y mi patrona me regañó bastante. Inmediatamente pues me vine para el hospital de Cartago, que era donde ellas las iban a llevar. Y ahí las encontré y bueno, fue bastante fuerte la impresión cuando las vi. La ayuda de vecinos y del mismo dueño del perro evitaron una tragedia. El perro estaba como muy desestresado, o sea, amarrado. Él caminaba por un lado porque yo los vi, pero yo jamás pensé que se iba a soltar. Cuando yo escuché a la vecina que decían, es que los perros están atacando a un chiquito, yo corrí hacia la casa. Yo estaba haciéndoles comida aquí porque ellos venían de estudiar. Yo corrí, cuando yo llegué la chiquita estaba ensangrentada totalmente, la grande. La chiquitita mía estaba mal, me estaba convulsionando y todos los vecinos corrieron. Aquí todos apoyaron, gracias a Dios nos ayudaron, llamaron la ambulancia. Ambas niñas están fuera de peligro, pero las heridas son de cuidado. Deben esperar que las laceraciones no se infecten y verificar si hay daños en los músculos. Tras el ataque, los dueños decidieron llevarse al perro a una finca alejada de la comunidad y descartaron sacrificarlo. Y la Dirección de Pensiones no aprovecha bien un sistema de información que costó 1.300 millones de colones para realizar pagos. El viceministro de Trabajo dice que no se puede manejar de la mejor manera por falta de presupuesto. Un informe de la Contraloría fue el que reveló que el sistema de información para pagar pensiones no se aprovecha. Este debería actualizar automáticamente todos los montos que le corresponden a los pensionados. No trabaja en forma integral a este momento. Únicamente se está haciendo los pagos de planilla. La parte de revalorizaciones que debería hacerse automáticamente en el sistema no se realiza, sino que se hace con aspectos manuales. La Dirección de Pensiones se maneja desde el Ministerio de Trabajo. El viceministro Alfredo Hasbon dice que para que trabaje al 100% se requiere incluir más información de los pensionados, además de que el presupuesto con el que cuentan no es suficiente para pagar atrasos. Actualmente 8.000 personas reciben menos dinero por su pensión, algunos tienen atrasos hasta por 15 años. Ahí lamentablemente pues tenemos un problema, una limitación severa que es el presupuesto, ¿verdad? Tenemos una asignación pequeña que es con la cual se van sacando casos, pero ya digamos masivamente como se quería hacer con el sistema, pues sí tenemos esa limitación. El viceministro ve difícil realizar los pagos pronto, pues habrá un recorte de presupuesto por 50.000 millones de colones. La Dirección de Pensiones se encarga de 14 regímenes, entre los cuales están el Magisterio, Ministerio de Hacienda, el MOB y Registro Civil. Y un repaso por algunas de las noticias de la semana nos lleva a reflexionar y preguntarnos cómo alguien puede decir que somos el país más feliz del mundo. Este es el comentario editorial de nuestra directora, Roxana Zúñiga Quesada. Buenas noches. Un jefe de aduana de Paso Canoas facilitó el robo de un furgón con 400 millones de colones en cigarrillos. 4 agentes de la OIJ se fueron de fiesta en tiempo laboral y consumieron licor. La información de planilla de más de 500.000 de costarricenses la manosearon 2 piratas informáticos. Los consumidores costean la soda, los préstamos y becas de los trabajadores de Recope. La caja nos lleva de susto en susto y no nos dice toda la verdad acerca del estado real de las finanzas de las pensiones. Justicia anuncia la liberación de casi 5.000 presos
como solución a medias del problema de la sobrepoblación en las cárceles. El presupuesto del 2016 es el más alto de la historia y el déficit fiscal crece. ¿Y alguien se atreve a afirmar que somos el país más feliz del mundo? Buenas noches. Una empresa de servicios tecnológicos está ofreciendo 100 plazas de trabajo. Hay puestos de entrenadores en soporte técnico, analistas de soporte, asistentes de ventas y analistas de crédito. Se consideran personas que hablen español, inglés y portugués. Ingresar a la página www.joven360.co.cr. El Centro de Servicios Tecnológicos está ubicado en Santa Ana y también estará reclutando personas sin experiencia laboral. Ni este año ni el próximo se podrán contratar más oficiales de tránsito. El Ministerio de Hacienda rechazó al MOB el presupuesto para crear las plazas de nuevos tráficos. Nadie se escapa de las presas. Y en medio de ellas, muchos cuestionan a dónde están los oficiales de tránsito. Esa policía reconoce que no da abasto, no hay personal suficiente que se encargue de las regulaciones y meses atrás se anunció que por fin la planilla de oficiales iba a aumentar. Se anunciaron 25 nuevos oficiales para este año y 150 para el próximo. Sin embargo, ya se descarta que se pueda cumplir con el anuncio, ya que se recortó el presupuesto previsto para estas contrataciones. Yo seguiré haciendo el esfuerzo, no solamente para hacer ver esas necesidades, sino para buscar más presupuesto. Sí, hubo un recorte serio, disciplina nos pidieron a los ministros, entiendo que hay veces, hay cosas que hay que ejecutar buscando una normativa más eficiente probablemente, pero yo seguiré insistiendo, claro que nos hace falta policía. Según la Dirección de Tránsito, esa policía ocupa al menos 600 oficiales más. Volvemos a Barrio Cuba con nuestro compañero Gustavo Díaz y más detalles del accidente entre el bus contra el tren. Adelante, Gustavo. Yerani, muy buenas noches. La novedad a esta hora es que hace 5 minutos observamos pasar la unidad, el tren, por ese sector que colisionó en horas de la tarde con un servicio más de pasajeros hacia el sector de Pavas y de Belén. Es decir, el accidente no necesitó ni meritó que esta unidad fuera desplazada o al menos que requiriera una reparación mayor. Lo que sí es cierto es la atención de al menos unas 40 personas que requirieron ser observados por los socorristas, ya que presentaban golpes fuertes después de una colisión que se presentó a eso de las 3:20 de la tarde acá en el sector de Barrio Cuba, al costado de la fábrica de la Numar. Un autobús que viajaba del sector de Alajuelita hacia San José con aproximadamente 50 pasajeros y el tren que venía de la estación del Pacífico hacia el sector de Pavas y de Belén. Estamos hablando que el tren venía del sector este-oeste, mientras que el autobús venía del sector sur a norte, hacia el centro de la capital. Es en ese momento cuando impactan al menos el tren, el costado derecho del autobús, con un grupo importante de pasajeros que recibieron el impacto grotesco de esta colisión, incluso algunos con fracturas importantes. A esta hora el recuento oficial que dio la Cruz Roja es que 28 de estos 40 pacientes inicialmente que requirieron atención debieron también de ser trasladados a los centros médicos. 7 de ellos con una gravedad mayor, así que requirieron ingresar a las unidades de emergencia del Calderón Guardia, del San Juan de Dios y también del Hospital México. Datos importantes es el traslado de 2 embarazadas, quienes requerían, por supuesto, una observación médica, y también de 4 menores de edad, incluso uno se cree que viajaba en silla de ruedas. A esta hora esa información no la hemos podido constatar, pero sí es lo que se ha conocido a raíz de esta emergencia, que ya al menos durante la última hora y media aproximadamente restableció el paso, el tránsito normal sobre ese sector que estamos observando en estas imágenes de nuestro compañero Warren Campos.
que muestran evidencia en el sector donde ocurrió esta colisión. Este es el reporte desde Barrio Cuba de Gustavo Díaz para Noticias Repretel. Gracias, Gustavo. Estaremos al tanto de la condición de los afectados. Bueno, y de choque en choque, podríamos decir, de choque en choque, estamos hablando de 40 accidentes en lo que va del año, prácticamente uno por semana, ese es el balance que se hace. Y bueno, este transporte se reactivó hace casi 10 años y vino para quedarse, se reactivó para quedarse, precisamente para analizar las consecuencias, también las causas de esta frecuencia en los choques con el tren. Nos acompaña el expresidente del INCOFER, Miguel Carabaguías. Muchísimas gracias, don Miguel. Vamos. Lo hemos dicho, vamos de choque en choque. No nos terminamos de acostumbrar a que el tren llegó para quedarse. Me parece que esto es parte de la forma de comportarse los costarricenses a la hora de conducir un vehículo. El tema del tren simplemente es una muestra más de que me parece a mí que nos falta mucho en el tema de conducir un vehículo, porque no solamente hemos visto los accidentes en el caso de hoy, de lamentable accidente del tren, sino que también vimos el accidente en Cañas, en donde salieron también un grupo de personas heridas. Y me parece que es un poco un problema de responsabilidad de quienes conducen vehículos a la hora, en este caso del tren, de aproximarse y de respetar no solamente el paso del tren, sino de respetar el señalamiento que existe de alto previo a pasar ese tramo de carretera sobre vía férrea, que posiblemente lo que va a hacer es retrasarnos no más de 30 segundos. Y esos 30 segundos es suficiente para evitar un incidente como el que se dio el día de hoy. Ahora, veamos la otra cara de la moneda, también lo que alegan y lo que han alegado conductores y también peatones. ¿Es posible acostumbrarse al tren en una ciudad como San José, desordenada, sin planificación? ¿No hacen falta también señales? Bueno, a mí me parece que el INCOFER ha venido haciendo esfuerzos por mejorar el tema de señalización desde el final de la administración anterior y en esta también en términos de poner semáforos en los cruces ferroviarios, de poner agujas, en el caso que esta administración puso en la Sabana, pero eso no nos inhibe a entender de que tenemos que hacer un alto. En una ciudad desordenada o en una ciudad ordenada, la señal de alto sigue siendo la misma. Es una señal internacional a la cual hay que respetar. ¿Las condiciones que están alrededor, por ejemplo? Mire, yo simplemente le pregunto en este caso... La discusión que ha habido también de si el tren puede o no pitar en diferentes lugares. Yo le pregunto a usted, cuando usted llega a una esquina y tiene un alto con su vehículo, ¿qué es lo que hace usted? Detenerse, ¿verdad? Usted no espera que le pite el que viene con el que usted se va a cruzar para saber si se detiene o no se detiene. Bueno, en el caso del ferrocarril es exactamente lo mismo. Hay un alto y lo que usted debe hacer es detenerse. La utilización del pito lo que es un elemento preventivo que lo que trata es buscar ayudar al conductor que se ha descuidado para que ponga atención al paso del tren. Pero ciertamente el alto hay que hacerlo, suene el pito o no suene el pito del tren. Más bien la utilización del pito lo que hace es que los conductores, cuando tienen un incidente por irrespetar el paso del tren, aleguen que es que no escucharon el pito, aunque todo el bus o la gente que estaba alrededor escuchó el pito, pero la excusa es que no escuché el pito. Pero me parece que aquí el tema se centra en la responsabilidad de acatar los señalamientos y las disposiciones legales que hay en tema de circulación. Es cierto que hace falta cultura vial, se ha señalado no solamente con respecto al tren, en general los conductores, pero hablar de una frecuencia casi de un choque por semana no puede ser solamente responsabilidad de conductores, hay otros elementos. ¿Usted fue el que puso esto en marcha? Mire, el de la quijotada, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quedó sin hacer? ¿Qué quedó sin hacer, que usted lo reconoce y que no se ha hecho en estos momentos? Mire, vamos a ver. Primero, cuando hablamos de una cantidad de incidentes como los que usted señala, si los hacemos en función del número de viajes que tiene el tren durante toda la semana y durante todo el mes, a través de estos 8 meses, muy posiblemente la cantidad de incidentes no sobrepasa el 0.02%. Entonces, cuando revisamos... ¿Eso qué significa? ¿Que nos tenemos que acostumbrar a eso? No, eso no significa eso. Lo que significa es que tampoco se convierta en una situación de creer
que el tema del ferrocarril es el tema que puede estar afectando la movilización en la ciudad de San José. Lo que sí es ciertamente nos llama y tiene que ponernos a todos a pensar es que tenemos que dar el paso a un sistema más moderno de movilización a través de la vía férrea. Y para ¿Es eso, un sistema todavía muy rudimentario? Por supuesto que sí, por supuesto que estamos... ¿Qué se quedó en esa lista suya y que se debe hacer de inmediato? La modernización del sistema ferroviario, que quedó el estudio en el INCOFER, quedó aprobado por el MOP, quedó aprobado por Mideplan, quedó aprobado por el Ministerio de Hacienda, y el cual establecía un sistema de operación a doble vía eléctrico, con señalizaciones y con pasos a desnivel. Esto bajo una condición de presupuesto de $600 millones para 65 kilómetros a doble vía. Eso está, y tenemos que dar ese salto, sea específicamente esa propuesta que dejamos nosotros, o sea, una propuesta que no puede tardarse más para ser aprobada y ser presentada al plenario legislativo para la aprobación de un crédito. Porque a través del proyecto de ley presentado, todos sabemos que no son los recursos suficientes para poder aspirar a un tren de primer mundo. Bien, muchísimas gracias, don Miguel Carabaguías. Muchísimas gracias por estar aquí en Noticias Repretel. Vamos a otras informaciones. Los famosos, el humor y el talento contagiarán de alegría la pantalla de Repretel los domingos por la noche. La nueva temporada de Parodiando se estrenará este domingo y promete tener invitados de lujo. El talento para imitar y también para cantar. Regresa a la pantalla de Repretel este domingo. La nueva temporada del programa mexicano Parodiando vuelve para mostrar los nuevos talentos que competirán en imitaciones, canto y comedia para buscar que un jurado los salve. Esta versión de Parodiando se llama Noches de Traje, porque en esta ocasión tendrá la novedad de que quienes se transformen serán los famosos. Todos los equipos están integrados por 2 capitanes y 7 parodiadores, ¿ok? De tal manera que vamos a ver imitadores que participaron en la primera y en la segunda temporada, pero además hicimos un casting en 8 ciudades de la República, encontramos nuevo talento y se unen a esos equipos. Los conductores serán la actriz mexicana Cintia Urías y el actor guatemalteco Héctor Sandarti. Tercer bebé, que está así, en trabajo de parto, ¿no? Estamos acá en estos estudios para empezar con la campaña con toda la fuerza y crear esta expectativa maravillosa de una temporada que promete estar impresionante. Durante 2 horas, cada programa estará lleno de rostros conocidos del espectáculo, así como el trabajo de cada imitador. Además, en Parodiando Noches de Traje contará con un invitado especial cada programa. Este domingo, Alejandra Guzmán dará la presentación de lujo. La tercera temporada de Parodiando Noches de Traje inicia este domingo a las 7 de la noche por Canal 6. Y el frustrado fichaje de Keylor Navas y David De Gea y el presidente Luis Guillermo Solís se dejaron los memes de la semana. El frustrado traspaso de David De Gea al Real Madrid y de Keylor Navas al Manchester United fueron la burla de la semana en los memes. Los más afectados fueron el arquero español y el presidente del equipo merengue, Florentino Pérez. Y es que al parecer el sueño de De Gea se quedó en eso. Algunos dicen que fue por esto que no llegó el contrato a tiempo. Otros que fue por esto. O que fue culpa del sistema. Lo que sí es cierto es que De Gea tendrá que esperar una temporada más en Inglaterra. Y para cerrar, el presidente Luis Guillermo Solís logró llamar la atención. Llegamos al final, muchas gracias por su compañía. Feliz fin de semana, que descansen. Buenas noches.